rechazamos categóricamente que el compañero nuestro, el senador Sisto Pereira, esté detrás de estas invasiones, ¿verdad? Aparte que políticamente no tiene ninguna, como quiere hacer aparentar la prensa escrita en general o todos los medios de comunicación de que rédito político puede tener el partido que justamente está lanzando una campaña de reelección en relación a las invasiones. No hay ningún rédito político. Y aparte que el tema de las tierras, hay que hacer un análisis en el contexto, ¿verdad? Todas las tierras paraguayas después de la guerra del 70, de la guerra de la Triple Alianza, eran fiscales, eran del Estado. Y justamente una de las primeras cosas que se privatizaron justamente fueron las tierras. Venían los Antevi, los Materanangueira, que ocuparon vasto territorio, digamos, el territorio paraguayo, ¿verdad? Y hoy, a más de 100 años de eso, uno de los mayores problemas sociales que tiene el Paraguay es justamente haber sido privatizado las tierras. Hoy día los datos nos dicen que el 80% de las tierras está en manos del 2% de la población. Es una de las más grandes injusticias que tiene el pueblo paraguayo. Cuando hay 400.000 familias sin tierra, hay otros que tienen en forma individual grandes tensiones como las personas, o sea, los sectores que le había mencionado. Es un gran problema social. No es acaso la cuestión de invasión, hay que constitucionalmente y moralmente nuestros compatriotas necesitan también de tierra. Y desde ese punto de vista hay que analizarlo, esta situación que tenemos, ¿verdad? Es decir, está el derecho a la propiedad privada, pero también está el derecho de la gente a tener un pedazo de tierra de tal forma que le permita vivir dignamente y desarrollarse desde ese punto de vista, ¿verdad? Y desde ese punto de vista nosotros como partido apoyamos siempre que la gente también busque ese pedazo de tierra. Y bueno, creemos nosotros que hay un sector que lógicamente que es que se opone a los procesos de cambio, ¿verdad? Que se inició con Lugo desde el 20 de abril, que fue como consecuencia de luchas antiguas de los sectores sociales y populares de dirigentes. Esos son los que promueven ese tipo de cosas, son los antidemocráticos o antiparticipación social, porque acá lo que buscamos con la reelección, que es lo que hacemos, no solamente hablamos de la persona en sí, sino estamos debatiendo con la ciudadanía en participar protagónicamente en el proceso de cambio del cual también se va a beneficiar ese pueblo que hoy día está excluido, está en la extrema pobreza, no tiene mecanismos ni instancias de participación. Entonces acá, ¿qué es lo que estamos dándole a la gente? Herramientas de participación política. En la medida que le demos mayores herramientas, mayores participación en el mediano y largo plazo, el país se va a beneficiar porque vamos a tener un país mucho más culto, mucho más políticamente activa, no solamente no en lo oculto, sino más políticamente activa. Eso le va a permitir al pueblo paraguayo a saber elegir realmente a sus autoridades, tener mejores autoridades, no solamente ya que venga de facciones o de grupos de poderes políticos, sino que venga gente que realmente responda a los grandes intereses del pueblo paraguayo. Y bueno, eso es lo que estamos promoviendo. Entonces vemos nosotros que los que promueven ese tipo de cosas, aparte que no tiene de hecho mucha aceptación social y popular. Sin embargo, por el contrario, la gente que dice sí a la reelección porque queremos que avance este proceso de cambio, van participando activamente a nivel nacional, y eso ha sido consecuencia de la participación la otra vez de juntando más de 100.000 firmas, estuvimos casi 15.000 personas ahí en forma activa, participando, dando nuestro punto de vista, entregando al Parlamento los documentos. Nosotros hemos dicho que no va a ser fácil en el Parlamento, donde se tiene que resolver primeramente, ¿verdad? En el sentido que el Parlamento es la que tiene que resolver si le da la oportunidad, ¿no?, a la participación democrática y popular y pluralista de nuestra gente, ¿verdad? Porque hemos dicho también que en nuestro país, nuestro proceso de cambio se dio en el Poder Ejecutivo, pero hay dos poderes que han sido obstáculos permanentes a ese proceso de cambio, que es el Parlamento y el Poder Judicial. Son dos ámbitos de poder que no se ha visorado muchos cambios, ¿verdad? De hecho, muchos de los problemas que tenemos presupuestariamente, ¿verdad?, y hemos hecho manifestaciones sociales y populares también al respecto, ¿dónde le tenemos el obstáculo? Y lo tenemos en el Parlamento. Es decir, muchos de los presupuestos, como el caso de salud, el caso de SAS, el caso de la CEN, que atiende justamente los sectores sociales y populares, han sido recortados en el Parlamento, ¿verdad? Dificultades que justamente se han visto, por ejemplo, la atención a la salud en forma mucho más personalizada, ¿verdad? Que se ha recortado el presupuesto, por ejemplo, en el área de atención primaria de la salud, y principalmente a aquella gente que iban a cumplir la función de ser ciudadanos de la zona, del barrio, ¿verdad? Que buscaban de alguna manera atenderle directamente a la población. Bueno, eso se ha recortado, ¿verdad? Como por ejemplo, se ha recortado el presupuesto de la SAS, se ha recortado el presupuesto del CEN, y lógicamente con qué intención, de dificultar justamente la atención
del gobierno, en este caso del presidente, a la gente que está más necesitando. O sea, siempre hemos visto hasta ahora al Parlamento como un obstáculo al proceso de cambio. Entonces, desde ese punto de vista hay una dificultad. Pero se tiene que tener en cuenta que hay muchas conversaciones políticas muy interesantes, muy importantes, que de alguna manera podemos avisorar que podamos tener también la esperanza y la fe de que tener éxito en esta posibilidad de primera de que el Parlamento convoque a un referéndum para la enmienda constitucional. La consulta que se hace a nivel nacional, la gente quiere participar, ¿verdad? Entonces la gente que a quien nosotros hemos acudido, ¿verdad? Con quien hemos conversado y que en forma espontánea, instantánea, dice sí, apoyamos este proceso de cambio, esa gente de que estén conscientes que estamos por buen camino, que acá la gente que se opone son aquella gente que están con privilegios, que han venido de muchos otros procesos políticos, que venían con muchos privilegios, esa gente es la que no quiere perder, por eso es que le llamamos a esos partidos conservadores, o sea, quieren conservar el privilegio de un grupo muy pequeño de gente. Sin embargo, con este trabajo lo que queremos hacer es beneficiar a la mayoría, ese pueblo paraguayo mayoritario que tiene dificultades, que no tiene acceso a muchas políticas sociales. Bueno, con el gobierno de Lugo que vimos que viene aportando eso, bueno, eso es lo que queremos avanzar. Así es que a esa gente, a ese pueblo paraguayo mayoritario, digamos, darle fuerza y que siga continuando, digamos, en este apoyo social y popular que vamos por buen camino.